Revelado. 12 increíbles señales que exposen tu personalidad extraordinaria y transformadora. Elena estaba atrapada en un torbellino de emociones. La presión del mercado apenas lograba enmascarar el caos interno que la consumía. Se aferraba al viejo diario que encontró en un rincón polvoriento. Las páginas llenas de sus abuelas resonaban en su mente como una melodía familiar. Sin embargo, el eco del escepticismo, representado en la figura de un profesor que siempre le había hecho dudar de sí misma, la perseguía como una sombra. Las 12 señales que prometían transformarla parecían, en ese instante, un recordatorio amargo de su falta de confianza. Elena luchaba por no ahogarse en el mar de expectativas familiares y sociales. Mientras paseaba entre los puestos del mercado, los recuerdos de su abuela sobre el poder del amor y la determinación se mezclaban con el miedo al juicio. Recordaba cómo su abuela había desafiado las adversidades en su juventud, pero también las inseguridades que la habían atormentado. Ahora, en su mente, cada señal que leía era una dosis directa de valor, pero la impotencia la mantenía cautiva. La mirada del profesor podría aplastarla, podría hacerla sentir como si esos esfuerzos, esos sueños fueran vanos. La angustia le revolvía el estómago. La premonición de un fracaso la abrazaba con fuerza, ahogando su voz interna que luchaba por salir a la superficie. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso hacia el podio era como caminar sobre un campo minado. Las 12 señales que tantas veces había leído ahora parecían testigos de su incertidumbre. ¿Sería capaz de compartir su verdad? En la penumbra de sus pensamientos, la ansiedad retumbaba. No tienes lo necesario para impactar a nadie. Esa voz interna, como un eco sordo, le decía que el camino que eligió podría ser un reflejo de su propia inadecuación. Cuando llegó por fin su turno, el aire se volvió espeso, como si cada persona en la sala esperara un milagro. Elena sintió la mirada crítica del profesor en su nuca, y en un instante sus sentimientos de ser incomprendida se intensificaron. ¿Qué podría ofrecerles que valiera la pena escuchar? Un cúmulo de dudas hizo que su voz titilara, y en su contra, el silencio tenso llegó como una ola devastadora. Las primeras palabras apenas lograron escapar de sus labios, y la sensación de estar a punto de desmoronarse la asaltó. ¿Sería suficiente contar su historia sin rendirse a la presión externa? En esa sala parecía que toda su vida dependía de su capacidad para conectar con su audiencia, para exponer las injusticias que la rodeaban. Sin embargo, el miedo se cernía sobre ella como un velo oscuro, cubriendo cualquier destello de esperanza. En ese momento crítico, Elena sintió que su futuro pendía de un hilo, atrapada entre la posibilidad de ser la voz de su comunidad y el peso del juicio inminente. Elena cerró los ojos por un breve instante, buscando anclarse en algún lugar dentro de su ser. Sentir la madera del podio bajo sus manos la ayudó a reconectar con su propósito, y respiró hondo. Cada inhalación, un intento de aferrar la claridad que se le escapaba. Su voz tembló al comienzo, pero en la profundidad de su dolor encontró una chispa. Si bien la mirada de su profesor la acechaba, el eco de las palabras de su abuela reverberaba más fuerte. Elige siempre hablar tu verdad, querida. Con cada frase que pronunciaba, notaba como algunas sutiles máscaras se desvanecían. Las inseguridades que habían atormentado su infancia iban quedándose atrás, como hojas caídas. A medida que se adentraba en su relato de luchas y esperanzas, entendía que su historia no solo era un relato personal, sino también un testimonio de resiliencia colectiva. Una chispa de conexión comenzó a despertarse entre ella y su audiencia, reflejando las miradas de empatía en sus rostros. El auditorio se tornó en un espacio donde, por primera vez, sintió que podía ser genuina. Relató las dificultades de su entorno, los caminos oscuros que había recorrido, combinando el miedo y la determinación.
Las 12 señales que la habían tentado a buscar por auténticos fragmentos de su ser se iban convirtiendo en la estructura de su discurso. Descubrió que al compartir sus vulnerabilidades, su fuerza se intensificaba. Pero aún persistía el pensamiento que la perturbaba. Es suficiente, realmente impactas. Era como el eco persistente del profesor que la había desanimado tantas veces. Mientras avanzaba, decidió confrontarlo, no con palabras directas, sino a través de su entrega. En la medida en que hablaba, su cuerpo se liberaba de la tensión, su postura se erguía y su voz adquiría la firmeza de alguien que ha decidido vivir su verdad, sin importar el juicio ajeno. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de vulnerabilidad, eran de liberación. Elena se dio cuenta de que estaba transformándose. Había dejado de ser la niña temerosa y en su lugar emergía una mujer decidida a gritar en el silencio que durante tanto tiempo había soportado. Cada anécdota era un puño lanzado al estigma de insuficiencia, cuestionando en ese momento crítico la narrativa que había llevado consigo. Al concluir, el aplauso resonó como un abrazo cálido, pero, más importante aún, sintió un pequeño fuego dentro. La voz interior que una vez la había menospreciado, ahora le decía que estaba en el camino correcto. Con un nudo en la garganta y un destello de esperanza, se encontró mirándose al espejo de su propia fe. Aunque la inquietud existía, había comenzado un proceso de autoaceptación que apenas despegaba. Sin embargo, un pensamiento la asaltó al salir del escenario. ¿Qué pasará ahora? ¿Y si esto no es suficiente? La sensación de incertidumbre la seguía, pero también había algo nuevo, un desafío en el horizonte que ya no podía ignorar. Ahora que había abierto la puerta a su autenticidad, el mundo exterior parecía más vasto y aterrador. Al dar los primeros pasos fuera de la sala, Elena no podía sacudir el cosquilleo de la pregunta latente. ¿Y si tu voz puede ser escuchada, pero aún no sabes cómo hacerlo efectivamente? Definitivamente había algo más que aprender, algo que la esperaba más allá del caos del momento. El desafío no solo estaba comenzando, estaba a punto de transformarse en algo más grande y poderoso. Elena salió del auditorio con el aplauso aún resonando en sus oídos, pero su corazón latía entre la excitación y la inquietud. La ovación había ofrecido un bálsamo momentáneo a su vulnerabilidad, pero la pregunta de su papel en el vasto mundo de la comunicación continuaba haciéndose presente. Con cada paso, la realidad la golpeaba. Había expresado su verdad, pero ¿cuánto de ello sería un puente hacia otras oportunidades? Mientras se alejaba del recinto, comenzó a hacer una lista mental de las áreas donde necesitaba crecer. La primera señal era clara. Aunque su discurso emocional había salido a flote, su estructura técnica necesitaba refinarse. Recordó el tiempo que había pasado observando a oradores consumados. Sus presentaciones eran un arte, una combinación de elocuencia y conexión genuina. Necesitaba ese lenguaje. Decidida, se dirigió a la biblioteca local. Se sumergió en libros sobre retórica y persuasión, cada página una herramienta. A medida que absorbía el contenido, la fascinación de entender los matices de comunicar efectivamente encendía algo en su interior. Era un diálogo nuevo, uno donde no solo hablaría, sino que cautivaría. Aprendió sobre la importancia de controlar su voz, de utilizar pausas estratégicas, de cultivar el ritmo para mantener la atención. Esto era un universo, y deseaba ser una parte activa de él. Sin embargo, Elena no solo quería aprender técnicas. A medida que revisaba sus notas, se dio cuenta de que había más que descubrir dentro de sí. Recordó las cartas de amor que escribía de adolescente, los poemas escondidos bajo la cama. Había historias sin contar en su alma que necesitaban ser develadas. La autenticidad no era solo el grito desde el escenario, también era el susurro en sus textos. Con cada letra se aferraba a su búsqueda de conexión, de impacto. Decidió escribir un blog donde compartiría sus relatos. No sería solo una plataforma para su voz, sino un espacio donde reflexionaría sobre su evolución. Las primeras entradas florecieron espontáneamente, revelando su interior, pero también generando un pequeño pánico. Formas de autocrítica emergieron. ¿Soy lo suficientemente buena? Cada reacción a su contenido, sin embargo, se convirtió en combustible. Cada comentario, un destello de ánimo.
Las interacciones no solo enriquecían su confianza, sino que también empezaban a atraer la atención de otros. La comunidad al otro lado de la pantalla tenía preguntas, historias que resonaban con las suyas. Había un eco de búsqueda compartida, y al darse cuenta de que no estaba sola, su voz se transformó. Sentía que sus palabras podían ser un faro para otros, no solo un eco de sus inseguridades. Algunos días eran más difíciles que otros. Había momentos en que la comparación amenazaba con oscurecer su progreso. Sin embargo, entonces se recordaba a sí misma. Cada palabra escrita, cada presentación hecha, la estaba acercando más a su objetivo. Con cada desafío, la sensación de que su voz podía resonar más allá de sí misma se hacía más tangible. Mientras se encontraba revisando el impacto de su reciente entrada en el blog, un mensaje apareció en su correo electrónico. El remitente era un conocido influencer en el ámbito del desarrollo personal, admirador de su valía. El correo iba cargado de admiración y una invitación a colaborar en un proyecto que prometía expandir sus horizontes aún más. Elena sintió el cosquilleo de una nueva posibilidad frente a ella. La incertidumbre era un viejo compañero, pero esta vez se sentía diferente. La pregunta que mantenía su mente alerta ahora era: ¿está lista para dar el siguiente paso y arriesgarse a brillar aún más? Un nuevo viaje estaba a la vista, y era el momento de decidir si se lanzaría hacia lo desconocido o se aferraría a la seguridad de lo que había conseguido hasta ahora. Sin embargo, una cosa era segura: la transformación apenas empezaba. Elena se sentó frente a la computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. La invitación para colaborar con el influencer resonaba en su mente como un eco persistente, una oportunidad que parecía tan lejana no hace tanto. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Era realmente capaz de dar este nuevo paso? Decidió leer nuevamente el correo, buscando pistas que fortalecieran su confianza. La perspectiva de trabajar junto a alguien con proyección la llenaba de entusiasmo, pero el miedo a no estar a la altura era innegable. Las voces interiores que la acompañaban desde siempre comenzaron a desplegarse con mayor fuerza. «Solo es una ilusión», susurraban. «No estás lista». Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la autocrítica, Elena se frenó. Un destello de la misma determinación que había sentido al iniciar su blog la embargó nuevamente. La realización de que había aprendido a transformar su voz en palabras impactantes la llevó a cuestionar: ¿por qué no dar el paso hacia algo que podría cambiar toda mi trayectoria profesional? Sentía que el acto de atreverse a colaborar no solo sería un avance en su carrera, sino también una validación de su evolución personal. Pero la pregunta persistía: ¿cómo podría hacerlo? Con la mente centrada, decidió que lo primero era prepararse. Hizo una lista de las habilidades que necesitaba fortalecer: comunicación efectiva, trabajo en equipo y quizás manejo del miedo escénico en un entorno aún más grande. No podía centrarse solo en la colaboración esperada, también debía plantear un plan que la sostuviera en este nuevo contexto. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de preparación. Buscó recursos sobre colaboración creativa, asistió a talleres en línea y conectó con otros bloggers para compartir experiencias e ideas. Se sumergía en cada proyecto, cada aprendizaje, como si cada uno de ellos fuera un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. La idea de trabajar junto a alguien con un alcance considerable le daba energía. Empezaba a visualizar la posibilidad de hacer de su voz un eco que resonara en más corazones. A medida que avanzaba, hizo un descubrimiento que cambió su enfoque. Se dio cuenta de que la autenticidad era su mayor aliado. Su voz, aunque singular, podía abrir puertas, no solo a ella, sino a aquellos que se identificaban con su lucha. Entonces comenzó a esbozar un plan que incluiría no solo su perspectiva, sino también historias de luchas ajenas que resonaban con su propia narrativa. Quería que lo que lanzara al mundo fuera un reflejo de muchas voces, una sinfonía de historias de transformación. Pero justo cuando comenzaba a visualizar el impacto que podía tener al colaborar, recibió un mensaje inesperado de parte del influencer. La nueva propuesta no solo comprometía una colaboración creativa, sino que también la invitaba a ser parte de un evento presencial que se llevaría a cabo en algunas semanas. La idea de estar frente a una audiencia aún más grande la hizo sentir un torbellino de emociones. El escenario podría ser su mayor escenario hasta la fecha.
Elena se preguntó si estaba realmente lista para recibir esa luz. Las dudas resurgieron, pulsando con fuerza. Pero también un rayo de emoción hizo su aparición. Su deseo de compartir, de superar el miedo, comenzaba a ganar fuerza. La respuesta contenía el potencial de despojarla de sus miedos. Decidió que lo primero era responder. No podía abandonar el camino ya andado, pero tenía que dar un paso hacia el futuro. Con la respiración entrecortada y anticipando la incógnita de lo que podría venir, pulsó el botón de enviar. No sabía que esta decisión la llevaría a enfrentar dudas más profundas sobre sí misma y sobre lo que significaba realmente estar lista para brillar. ¿Qué significaría para sus interacciones, su historia personal y sus propios límites? Mientras el correo se enviaba, Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, anticipando lo que estaba por venir, pero consciente de que su viaje la empujaba siempre hacia adelante. Elena se encontraba inmersa en un torbellino de pensamientos. A medida que llegaban las respuestas a su correo, su mente se debatía entre el entusiasmo y el temor. Cada notificación parecía un recordatorio de lo que estaba a punto de vivirse en su carrera. Aquel evento no sería solo una oportunidad de colaboración, sino un escenario en el que tendría que presentarse ante un público que esperaba algo digno de ver y escuchar. A esas alturas ya había realizado una exhaustiva investigación sobre estrategias comunicativas efectivas y técnicas para hablar en público. Su necesidad de vencer la ansiedad crecía. Decidió entonces que no podía dejar que los nervios la traicionaran. Buscó grupos de oradores locales y se unió a talleres. Allí, cada ensayo era un elixir contagioso que alimentaba su confianza y minimizaba sus temores. Pronto se dio cuenta de que cada palabra salida de su boca tenía el poder de conectar y motivar. Sin embargo, las dudas seguían latentes. En una de esas sesiones, un compañero de grupo hizo un comentario que la sacudió. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo sientes. Esa frase resonó en su interior como un tambor de batalla. Era capaz de transmitir su autenticidad en un escenario. La presión crecía, y no solo por las miradas en el público, sino por la esencia de su mensaje. Elena comprendió que debía sumergirse en su propia vulnerabilidad para que su voz pudiera brillar. Reflexionó sobre su propio viaje y las historias que había compartido a lo largo de su carrera como bloguera. Era momento de integrar esas experiencias en su discurso. Pasó horas revisando sus textos, subrayando pasajes que podrían resonar con su futura audiencia. Se dio cuenta de que cada error, cada caída y cada triunfo formaban parte de una historia que merecía ser contada en voz alta. Cada anécdota era un hilo en el tejido de su autenticidad, el verdadero motor detrás de su transformación. Una noche, mientras revisaba sus notas, comenzó a notar patrones en las historias de los demás. Se dio cuenta de que todos compartían una lucha interna similar, el miedo a no ser suficiente. Comprendió que su mensaje debía centrarse en esa batalla universal. ¿Cómo lidiar con la duda? ¿Cómo transformarla en fuerza? La idea de inspirar a otros empezó a cobrar forma en su mente. Decidió que no solo hablaría de su experiencia, sino que también guiaría a otros a través de sus propias luchas. Con el evento a solo días de distancia, Elena sentía que había dado un salto significativo en su percepción personal. Sin embargo, la sombra de la inseguridad aún aparecía de vez en cuando. Un día, durante un ejercicio de práctica, en medio de un discurso ensayado, una oleada de dudas la paralizó. La voz en su mente volvió a murmurar: ¿y si no funcionas? ¿Y si fracasas? En ese instante se detuvo y miró al espejo. Empezó a hablarle como si fuera su mejor amiga, recordándole todo lo que había conseguido hasta ahora. Esto no es solo sobre ti, Elena, se repitió. Es sobre las personas que te escucharán. Tú puedes ser su voz. Ellas necesitan escuchar tu historia. Su viaje y el tuyo están entrelazados. Esa realización la llenó de determinación. En medio de ese proceso, le llegó un nuevo mensaje del influencer que la había invitado inicialmente. Decía que quería tener una conversación previa al evento para discutir ideas sobre la presentación. El corazón de Elena se aceleró. Era la oportunidad perfecta para consolidar un vínculo profesional más firme. Su mente se volvió un torbellino de expectativas.
¿Estaría a la altura de la conversación? Mientras el reloj avanzaba hacia el día del encuentro, Elena se dio cuenta de que no solo se jugaba su presentación, se comenzaba a jugar su propio autodescubrimiento. ¿Sería capaz de enfrentar su debilidad más grande? La respuesta no sería solo un paso hacia adelante, sino una verdadera exploración de lo que significaba ser realmente ella misma. Con el mensaje aún en pantalla, una pregunta recorría su mente. ¿Podría transformar la inseguridad en su mayor fortaleza? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Mientras los minutos se deslizaban, la ansiedad se había transformado en una mezcla de expectativa y determinación. En su mente, la conversación que iba a tener con el influencer se traducía en una oportunidad para afianzar sus conocimientos y entender el impacto que podía generar. Había investigado sobre él, sus proyectos y la manera en que inspiraba a otros. Sin embargo, el temor a no ser lo suficientemente buena la asediaba. Se sentó en su escritorio y cerró los ojos, respirando profundamente para concentrarse. Decidió anotar lo que quería expresar en la charla, no solo ser un eco de sus ideas, sino imprimir su propio sello. Hablar de lo que había aprendido, de sus fracasos, de sus aprendizajes. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de crear su propia narrativa, de fusionar sus experiencias con la influencia de alguien a quien admiraba. Pero, al mismo tiempo, se cuestionó si sería capaz de sostener la conversación y aportar valor. Esa noche se subió a su plataforma de videos y comenzó a grabar un mensaje dirigido a sí misma. Se enfocó en apoyarse en sus logros y recordar que su voz era única. Al introducir la idea de que cada error era una lección, lo hizo desde un lugar de autenticidad. Se emocionó al darse cuenta de que su mensaje era más que un simple discurso, era una invitación a la introspección y el cambio. A la mañana siguiente se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir segura. La elección de ropa no estaba solo en función de proyectar una imagen profesional, sino de reforzar su propia autoconfianza. Sin embargo, mientras se preparaba, una nueva oleada de inseguridad se adueñó de ella. El espejo le devolvía una imagen de una mujer fuerte, pero su mente le susurraba: ¿y si no le gusta lo que ofreces? Decidió enfrentarse a estos pensamientos destructivos con un mantra: soy suficiente. Repetía esa frase mientras se dirigía a la reunión. Al llegar al café donde iba a encontrarse, el olor del café molido y el murmullo de las conversaciones la envolvieron en una atmósfera acogedora. Sin embargo, cada paso hacia la mesa del influencer se sentía como una prueba. Cuando lo vio entrar, sintió un hormigueo de nervios, pero a la vez una chispa interna. Él la saludó con una sonrisa amable que iluminó su día. La conversación comenzó con halagos sobre su trabajo anterior. Elena sintió la necesidad de abrirse, de compartir no solo su historia, sino de buscar su validación en ese espacio. Se permitió hablar, cada palabra fluyendo desde lo más profundo de su ser. A medida que la charla progresaba, empezaron a surgir momentos de conexión genuina. Hablaron sobre vulnerabilidad, sobre el poder de compartir historias auténticas. En un momento clave, el influencer se detuvo y le preguntó: ¿qué te motiva a compartir tu historia? Y ese cuestionamiento la hizo reflexionar. Elena explicó cómo la incertidumbre había sido su impulso para ayudar a los demás. Su respuesta resonó con él, visible en su expresión de admiración. Sin embargo, antes de que la conversación diera un giro más profundo, la realidad golpeó a Elena. No siempre se trata de lo que se escucha, sino de lo que se siente. La conexión que buscaba estaba delante de ella, pero al mismo tiempo la asustaba. ¿Qué pasaría si lo que compartía no era suficiente? La autocrítica afrodisíaca volvió a susurrar en su mente, haciéndola vacilar. Elena se dio cuenta de que esta sensación de inseguridad era parte del proceso de crecimiento, un recordatorio de que cada paso que daba la acercaba a entender mejor su voz. La charla se acercaba a su fin, pero dejó entrever una valiosa lección. No solo necesitaba ser escuchada, sino también permitirse ser vulnerable. Mientras se despedía, el influencer le prometió estar disponible para futuras conversaciones. Esa oferta la llenó de esperanza, pero también de una nueva ansiedad. Con el impulso de esta interacción a sus espaldas, sabía que su viaje personal estaba lejos de terminar. Inmediatamente después de separarse, una idea poderosa brotó en su mente. ¿Cómo podría utilizar esta conexión para impulsar su mensaje aún más? Al volver a casa, se sentó nuevamente frente a sus notas, entendiendo que el desarrollo profesional no solo se trataba de habilidades, sino de autenticidad. Elena comprendió que en su búsqueda por vencer la inseguridad, había también encontrado su propósito.
La pregunta que ahora debía responder era cómo llevar esa autenticidad al siguiente nivel. Mientras los días avanzaban hacia el evento, un nuevo pensamiento cruzó su mente. La adversidad no solo formaba parte de su viaje personal, sino que era el hilo que trazaría un puente hacia su audiencia. Se preparaba para una revelación. ¿Podría la vulnerabilidad, en su esencia más pura, convertirse en el motor que impulsara su discurso hacia la transformación que tanto anhelaba? La noche antes del evento, una sensación de determinación la inundó, pero una inquietud se atisbaba en su corazón. Había un aspecto de su pasado que aún no había revelado, y sentía que ese secreto era la clave. ¿Estaba realmente lista para abrir esa puerta, o era aún demasiado pronto? El día del evento amaneció con un cielo cubierto de nubes grises. Elena se sentía consciente de que esa atmósfera reflejaba su estado emocional. Mirando por la ventana, un sentimiento de inquietud aumentaba en su interior. La presión de presentar su verdad auténtica la paralizaba y al mismo tiempo despertaba un destello de determinación. Sabía que debía salir a abrazar su historia, pero entre sus miedos, un fondo oscuro le advertía sobre las repercusiones. Llegó al lugar del evento con anticipación, cada pareja de pasos resonando en su mente. Se sentó en un rincón apartado, observando a los demás participantes mientras se preparaban, llenos de energía y entusiasmo. Una sensación de alienación la invadía, parecía que todos los otros allí estaban listos para brillar, mientras ella luchaba con una carga invisible que la mantenía anclada al suelo. Sin embargo, la urgencia de hacer frente a esos sentimientos de inseguridad comenzaba a intensificarse. Recordó las palabras del influencer: la vulnerabilidad es un acto de valentía. Honrando esa idea, tomó una respiración profunda y permitió que un rayo de confianza iluminara su postura. Previo a su charla, se sintió diferente al leer los comentarios y méritos en su teléfono. Mensajes de apoyo llegaban y las palabras de aliento de sus seguidores empezaron a resonar en su mente. La autenticidad atrae, se dijo a sí misma, mientras practicaba mentalmente su discurso. Pero el eco de su voz se desvanecía al asumir la magnitud de la entrega que estaba a punto de realizar. Cuando finalmente fue su turno, el presentador la llamó al escenario. Su corazón latía con fuerza y la tensión en su pecho se hacía palpable. Ante la audiencia, sus pensamientos comenzaron a entrelazarse, destellos de su historia personal emergían en flashes. Sin embargo, las inseguridades volvían en oleadas, interrumpiendo su flujo de ideas. Al observar las caras curiosas, se preguntó: ¿qué piensan de mí? ¿Debería ocultar mis luchas? Su mente estaba dividida entre el deseo de conectar y el instinto de protegerse. Pero en lugar de replegarse, se dejó llevar por un impulso inesperado. Decidió abrirse sobre su viaje, sobre las adversidades que había enfrentado y cómo éstas moldearon su enfoque de vida. A medida que compartía su historia, las palabras fluían más naturalmente. Sus anécdotas estaban salpicadas de risas y lágrimas, pero lo más importante, comenzaron a resonar con la audiencia. Se dio cuenta de que, mientras hablaba, no solo estaba liberando parte de su carga, sino conectando profundamente con cada persona que la escuchaba. Lo que antes parecía una carga, se convertía en un puente que la acercaba a ellos. Cuando finalizó, no solo había capturado la atención de la audiencia, sino su empatía. Los aplausos resonaron como una validación a su valentía. El miedo que había sentido se transformó en un reconocimiento de su propio poder. Esa vulnerabilidad que había temido era en realidad su mayor fortaleza. Sin embargo, justo al despegar en este nuevo camino, cuando la sensación de liberación la envolvía, recibió un mensaje inquietante en su teléfono, remitiéndose a un aspecto de su pasado que creía haber dejado atrás. El contenido le calentó el estómago. No puedes escapar de quienes fuiste, Elena. Su cuerpo se congeló. El aire se volvió denso. ¿Eran esas palabras un recordatorio de su historia o una amenaza de algo que aún tenía que enfrentar? La incertidumbre la acechaba mientras el evento terminaba y los ecos de su charla resonaban en su mente. Había dado un paso gigante hacia adelante, pero el regreso a su verdad no revelada estaba a la vista. ¿Qué revelaciones sobre su pasado tendría que enfrentar para alcanzar su verdadero potencial? La ansiedad se enredaba con la emoción.
desatando las cadenas del crecimiento que apenas comenzaba a experimentar. Había llegado el momento de decidir cómo lidiar con los demonios que aún acechaban en la sombra de su historia. Elena salió del evento con la mente agitada y la emoción aún vibrando en ella. Cada paso que daba hacia la salida parecía resonar con la experiencia vivida, una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había logrado compartir su verdad, y sin embargo, la amenaza de su pasado se cernía sobre ella como una sombra persistente. El mensaje seguía doliendo en su pecho. No puedes escapar de quienes fuiste. Mientras caminaba por la calle, la brisa fresca acariciaba su rostro, pero no lograba despejar la inquietud que le provocaban esas palabras. Antes, había aislado su pasado, considerándolo un capítulo cerrado. Pero ahora, era posible que este nuevo camino de autodescubrimiento no fuera más que una ilusión si no confrontaba lo que había dejado atrás. En su mente, ideas y emociones chocaban como olas contra una costa dura. Necesitaba claridad, un enfoque que le permitiera avanzar sin el peso de sus demonios. Entonces decidió que debía ser proactiva. No sería una víctima de su historia. En lugar de huir, haría del dolor una herramienta para su crecimiento. Buscó un lugar tranquilo, un café que le ofreciera el refugio que necesitaba. Se sentó en una esquina y con el sonido de las tazas y las voces de fondo, tomó su diario. Las páginas aún llenas de garabatos de sus pensamientos desordenados se presentaron ante ella como un mapa de su viaje interno. Comenzó a escribir sobre su pasado, no con nostalgia, sino con la intención de despojarlo de su poder. Se obligó a recordar sus fallos, sus fracasos, y cómo estos habían dejado cicatrices, pero también lecciones. Tomar ese paso fue liberador. Lo que había considerado un lastre, ahora tomó forma de conocimiento. Con cada palabra que trazaba, comenzó a vislumbrar conexiones entre su antigua vida y la mujer que había llegado a ser. Se dio cuenta de que su historia de lucha y crecimiento era el hilo que unía su pasado con su presente. Esa conexión podría servir de faro para otros que enfrentan sus propias tormentas internas. No se trataba solo de superar el pasado, sino de abrazarlo como parte de su autenticidad. Los días siguientes se convirtieron en una exploración casi obsesiva de sus sentimientos. Trabajó en su presentación para una próxima charla, donde profundizaría en la idea de que enfrentarse a los propios demonios puede abrir las puertas a una transformación genuina. Durante las noches, se le aparecían en sueños fragmentos de su vida anterior, momentos de dolor, decisiones que la habían dejado marcada, pero también vislumbres de fuerza y resiliencia. Elena decidió que debía compartir esto, convertir esas experiencias en lecciones. En su presentación, usaría el concepto de las 12 señales, que muestran la lucha interna y el camino hacia la transformación. Quería que la audiencia no solo viera su vulnerabilidad, sino que entendieran el poder en reconocer lo que se ha vivido. Cada señal sería un recordatorio de que el viaje hacia la autenticidad está lleno de matices, y que el pasado no define el futuro, sino que lo moldea. Al terminar la presentación, las palabras así articuladas fluyeron sin esfuerzo. Pudo ver en el rostro de muchos en la audiencia la conexión profunda. Ellos también luchaban con sus pasados. El eco de sus aprendizajes reverberaba en el ambiente, y sintió que finalmente estaba tomando el control de su narrativa. Pero cuando todo parecía cobrar sentido, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Ya es hora de que te enfrentes a la verdad, Elena. El mundo a su alrededor se detuvo. Sin querer, había desnudado parte de su alma, pero había más allá que aún no había revelado. ¿Qué verdad aguardaba en las sombras? ¿Sería posible que los dolores del pasado no cesaran en su acecho? Ahora, ante un nuevo desafío, Elena estaba lista para prepararse. La batalla por su autenticidad había comenzado, y el desenlace de esa confrontación podría ser más transformador de lo que jamás había imaginado. Elena no pudo quitarse de la cabeza el mensaje que había recibido. Las palabras resonaban como un eco en su mente, cada repetición intensificando su ansiedad. Ya es hora de que te enfrentes a la verdad, Elena. Aquello no era solo un aviso, era un desafío. Se preguntó si había algo en su vida que había mantenido oculto. Algo que la ataba a su pasado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Decidida a no dejarse intimidar, decidió que necesitaba claridad. Comenzó su día temprano, realizando ejercicios de respiración para calmar su mente. Conforme se adentraba en su rutina matutina, una idea empezó a formarse. ¿Podría la verdad que temía enfrentar ser en realidad la clave para liberarse de sus ataduras? Esa pregunta se convirtió en su mantra.
Pasaría su día reflexionando y buscando respuestas. Mientras revisaba sus notas para la próxima charla, notó que había un patrón recurrente en sus pensamientos. Las 12 señales que iba a compartir no solo eran lecciones aprendidas, eran también reflejos de lo que ella misma había estado negando. Una conexión se estaba formando. Al enumerar las señales, se encontró anotando las reflexiones más profundas sobre cada una de ellas. Con cada palabra, un recuerdo surgía. La vez que había dudado de su talento, la relación tóxica de la que nunca logró desprenderse, hasta los momentos de autosabotaje que la habían mantenido en un ciclo de desconfianza. El proceso de escritura se volvió un ejercicio catártico. Al plasmar las señales en papel, empezó a desmenuzarlas y entender cómo cada una había modelado su identidad. A medida que se enfocaba en la señal de la autosabotaje, se dio cuenta de que había dejado que el miedo a fracasar le robara oportunidades. Era su sombra, pero al reconocerla, creó espacio para la posibilidad. El mero hecho de escribirla la impulsaba a confrontar ese monstruo desde la raíz. Cuando dio un vistazo a su propia presentación, algo cambió. Ya no se trataba solo de compartir información, era un acto de valentía. En lugar de presentar su historia desde un ángulo de dolor, se sentía empowered para mostrar su fortaleza. Se dijo que esa audiencia necesitaba conocer al ser humano detrás de las lecciones. Era momento de desnudarse de nueva cuenta, y no porque quisiera ser vulnerable, sino porque deseaba ser auténtica. Elena buscó la forma de integrar estos conceptos en su charla, y para ello decidía practicar frente al espejo. Como en un monólogo, se recreó en distintos escenarios, la voz de su miedo contrastando la de su confianza. Estaba exhausta, pero también emocionada por lo que estaba creando. Cada vez que sus palabras resonaban en el espacio vacío, se llenaba de una determinación nueva. Sin embargo, al finalizar la práctica, el mensaje volvió a cruzar su mente. Es hora de que te enfrentes a la verdad. Una revelación súbita la paralizó. Esa verdad no era solo el reconocimiento de sus luchas, era la aceptación de su pasado, pero también de los momentos que había dejado de lado. Situaciones que habían marcado desvíos en su vida que ahora podían ser comprendidos, no como fracasos, sino como pasos necesarios en su camino. Decidió que este viaje hacia la verdad sería parte integral de su próxima intervención. Cuando llegara el momento, deseaba no solo inspirar, sino también desafiar a los demás a que se enfrenten a sus propias verdades. Estaba a punto de enviar el mensaje sobre su presentación a su mentor cuando un nuevo aviso en su teléfono la distrajo. Se detuvo en seco al leer la notificación. Era un contacto de su pasado, alguien con quien había cerrado las puertas años atrás. Quiero hablar contigo. La incertidumbre volvió a llenarla, y con ella un nuevo miedo. ¿Acaso ese contacto traía consigo viejas cicatrices? ¿Sería un motivo de retroceso o una oportunidad inesperada para cerrar ciclos? Con la incertidumbre latiendo en su pecho, resopló y se preparó para tomar una decisión crucial. La verdad la esperaba, y ella estaba buscando el camino para encontrarse con ella. Antes de que pudiera formular un plan, un impulso la llevó a contestar. El momento de la verdad no solo estaba cerca, estaba al alcance de su mano. ¿Estaba lista para lo que significaría esa reunión? La respuesta quedaba por verse. Elena se sentó frente a su computadora, el pulso disparado por la incertidumbre. Había tomado la decisión de responder al mensaje de su contacto del pasado. Era un paso audaz, un acto de valentía que reflejaba su deseo profundo de confrontar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Sabía que había llegado el momento de desatar las cadenas que la ataban a un escenario encerrado en sus memorias. Sin embargo, la ansiedad también parecía querer frenar su impulso. Con un suspiro profundo, escribió y presionó enviar. Una vez hecho esto, sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. La espera ahora sería un desafío más, una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que había aprendido desde su último encuentro con el pasado. Sus sesiones de práctica para la charla se convirtieron en su refugio, y con cada palabra repetida frente al espejo, sintió que su autenticidad se solidificaba. Su mensaje se clarificaba. Hablaría sobre cómo enfrentar la sombra de uno mismo es un acto de amor propio. Cada día que pasaba era una escalera de crecimiento personal. La conexión que había cultivado con su audiencia, ya sea a través de su blog o sus charlas, la impulsaban a seguir. Elena no solo sería una voz de cambio, sino una testigo de su propia transformación. Recordó la fuerza que había encontrado al narrar su historia,
al compartir sus 12 señales de superación. La realidad era que, al abrirse al mundo, no solo estaba buscando sanación, estaba ofreciendo luz a quienes aún permanecían en la oscuridad. El día del evento llegó, y su estrés se notaba en su mano temblorosa mientras se preparaba. Al mirar a su alrededor, notó la diversidad en la audiencia. Había jóvenes con ojos brillantes, y ancianos que parecían haber vivido muchas historias. Era un mar de experiencias, y Elena nunca había sentido un propósito tan fuerte. Cuando subió al escenario, cada mirada la reafirmaba. Ya no era la niña insegura que había ocultado su voz detrás de las sombras. Tomó una respiración honda y comenzó a hablar. Su discurso era un viaje a través de las fábricas de sus emociones, entrelazando lecciones aprendidas y momentos de lucha. Cada anécdota resonaba en la sala como ecos compartidos. Cuando mencionó las luces y sombras que fueron moldeando su camino, las palabras fluyeron como agua fresca. Era evidente que cada dolor y cada desafío había sido en realidad un peldaño, hoy consolidado en su discurso. Cuando terminó, el silencio retumbó brevemente, seguido por una ovación estruendosa que consumió la sala. Las lágrimas llegaron a sus ojos, no por tristeza, sino por la alegría de haber transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Por primera vez, sintió que el aplauso no solo validaba su experiencia, sino que también la conectaba con cada corazón presente en esa sala. Elena sabía que había marcado una faceta en su vida que jamás abandonaría, una bisagra que no solo reafirmaba su autenticidad, sino que la empoderaba a enfrentar lo que antes la había paralizado. Mientras abandonaba el escenario, el eco de sus palabras aún resonaba en su mente, y comprendió que había reciprocado algo inmenso. Había ofrecido su verdad al mundo. Esa conexión no solo la liberaba, también inspiraba a otros a hacer lo mismo. Días después, mientras recibía mensajes encorazonadores de su audiencia, comprendió que había logrado algo potente. La decisión de enfrentarse a su verdad conectaba con partes de otros. La transformación no era solo personal, estaba surgiendo un movimiento. Y aunque su pasado aún permanecía, ya no era una carga. Ahora era un recordatorio de su fortaleza. Elena se miró al espejo una vez más, y allí vio a una mujer segura, no atada por su historia, sino moldeada y empoderada por ella. Elena había conquistado una mirada nueva, una aceptación profunda de sí misma, y con esto, una visión clara de su propósito: utilizar su voz para ayudar a otros a encontrar la luz en sus propias sombras. Con un brillo renovado en sus ojos, dio un paso hacia el futuro. El camino que antes parecía incierto, ahora era resplandeciente. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más, para compartir este video con al menos 5 amigos, que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir transformando vidas.